Gloria a Dios. Bendecida tarde, gloria al Señor en esta hora. A todos aquellos que están en sintonía en este momento, le damos gracias al Señor de que puedan, gloria al Señor, sintonizar, esperando en Dios que cada uno de nosotros estemos recibiendo su gracia, su misericordia y su perdón, que la necesitamos cada día. Bien, amado, muy corto, vamos a hablar sobre un tema bien importante. No se nos vaya, que venimos en breve para compartir con ustedes esta poderosa palabra. Venimos ya. Bien, mis amados, gloria al Señor, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, gloria al Señor. Venimos hoy con un tema bien importante que yo creo que cada uno de nosotros deberíamos de analizar. Hoy bajo el tema, cuídate del incircunciso, gloria al Señor. Vámonos rápido a la palabra del Señor en este día, Romanos capítulo 2. Voy a leer específicamente comenzando en el verso 25. Para nosotros hablar sobre un poquito sobre este tema, cuídate del incircunciso. Lee así en el verso 25, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Note que él está hablando aquí específicamente para los que son de la circuncisión en términos de la carne, ¿ok? Y él está hablando que de nada vale la circuncisión si no se practica la ley. Si pues el incircunciso, verso 26, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Es una pregunta retórica que él expone aquí. Verso 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por eso el tema, cuídate del incircunciso. La circuncisión era una ceremonia, un rito que se hacía conforme a la ley. Todo varón, amén, que abriere matriz, a los 8 días tenía que ser circuncidado. Circuncidado es ese tipo, amén, de incisión que se hace, ¿verdad?, en el prepucio del miembro del varoncito. Y era como una señal, esto era ritual, amén. Y todo judío, todo hebreo tenía que hacerlo porque esto era parte de una consagración, amén, como una señal. Esto era un pacto, esto era como un acto de obediencia hacia Dios. Y esto era necesario, amén. Incluso el mismo Cristo se lo practicaron a él. Eso tú lo puedes encontrar en Lucas. En el primer capítulo usted va a ver que Jesús a los 8 días, como mandaba la ley, fue circuncidado y presentado en el templo delante del Señor. Así que esto era una costumbre, esto era algo ya como obediencia y tradicional, ¿ok? Pero ahora en Cristo es muy distinto. Y esto lo vemos específicamente detallado aquí en Romanos capítulo 2, en el 2 versos que le acabé de leer.
Pablo, quien se considera el apóstol de los gentiles o de los incircuncisos, porque aquí la incircuncisación no es ahora en términos de la carne. Él dice aquí que de nada vale ser circunciso en la carne, pero ser un transgresor de la ley. Para Dios, esa persona se considera una persona incircuncisa, una persona que, amén, que no forma parte, amén, del pueblo de Dios, por así decirlo. Ustedes recuerdan que una de las cosas que David hizo cuando confrontó a Goliat es que lo llamó por su estado. Dijo, este es un incircunciso. ¿Qué hace este incircunciso haciéndole frente al pueblo de Dios? ¿Ve? O sea, él supo reconocer la condición del gigante. Que tras que era un agresor, un opresor, no era incircunciso, es decir, no formaba parte del equipo o del pueblo del Señor por ese tipo, por su estado. Amén. Entonces, la incircuncisión en términos de ahora en Cristo, amén, es muy distinto a cómo se practicaba en el Antiguo Testamento. Él expone aquí que la circuncisión ahora que Dios está buscando y la que aprueba no es la que se hace en la carne. No es esa pequeña operación alrededor, amén, de el miembro del varoncito como señal o indicación de que es aprobado del Señor, de que es parte del pueblo, sino que la circuncisión que Dios está buscando ahora es la del corazón, como dice aquí en el verso 29 del capítulo 2 de Romanos, dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por eso te digo en esta tarde, cuídate del incircunciso. El incircunciso de corazón, no te estoy hablando de lo físico. Hay muchos creyentes dentro del pueblo del Señor que son unos incircuncisos. Son gente que no han sido circuncidados en el corazón. Son gente, mi amado, que parecen circuncisos, pero no lo son. Y para esto se requiere un nivel de discernimiento. Pero aún más que todo y más simple, no hace falta tener este ojo espiritual para tú poder discernir quién es y quién no es de Dios. Quién es el infiltrado, quién es el que está escondido, quién es el que está, amén, siendo introducido encubiertamente en medio de nosotros. Hay unos rasgos, hay unas características que hoy le voy a dejar a lo menos 3 de ellas, que serían muy fácil de identificar al que es incircunciso dentro de nosotros, porque estas personas tienen unos rasgos, tienen unas características y tienen una actitud y unos comportamientos, amén, que nos dejan saber que esas personas son unos incircuncisos en el corazón, son personas que no han sido regeneradas todavía, son unas personas, amén, que abiertamente, gloria al Señor, y con sus cualidades dan a entender que verdaderamente no han tenido un encuentro con Dios. Son este tipo de personas, amén, que tú, al igual que David, vas a poder llamarlos por su nombre. Tú los llamas por la condición, incircunciso de corazón. No han tenido un encuentro con Dios. No son regenerados. No son del espíritu, sino de la carne. Porque estos son engendrados por la carne, y por eso que son peligrosos, porque parecen, pero no son. Están entre nosotros, pero no son de nosotros. Entonces, por eso es que en esta tarde queremos exponer por lo menos tres características. Podrían ser muchas, pero hay por lo menos unas 3 características que puede ayudarnos a identificar a estos tipos de incircuncisos, y de la cual yo encomiendo que usted y yo nos cuidemos de ellos, porque están en medio de nosotros, se congregan en las mismas iglesias. Estas personas también pueden cantar y alabar al Señor, sí, aunque sea por hipocresía, aunque parezcan alabanzas genuinas, pero no lo son.
Se llaman cristianos, pero no lo son. No lo son por su característica, no lo son por su comportamiento, no lo son por su forma de ser. No son genuinos, no son verdaderos. Amén. Gloria al Señor. La primera característica de estos incircuncisos es, número uno, que son murmuradores y son unos hipócritas. Vamos a ver en Gálatas lo que nos dice Gálatas capítulo 2, para que usted pueda entender. Gálatas capítulo 2. Este es Pablo hablando, escribiéndole a los Gálatas. Amén. Pueden leer los primeros 13 versos de ese capítulo. Pero resumida cuenta, mira cómo dice, por ejemplo, en el verso 2. Dice: pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron, es decir, que los que aparentemente tenían testimonio de ser alguien, de ser los verdaderos, de ser los ungidos, de ser los de la circuncisión, dice Pablo que ellos no le comunicaron nada, es decir, no le dieron testimonio por su mala reputación. Dice: antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, ¿ve? Porque él hace la distinción entre él y Pedro. Pedro fue llamado para los de la circuncisión, o sea, para los de él. Pero Pablo fue encomendado un evangelio distinto al gentil, a los de la incircuncisión. Pero se están hablando aquí de la carne, ¿okay? No están hablando del espíritu aquí, o sea, del corazón, de la circuncisión nueva. Verso 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y a ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual me procuré con diligencia hacerlo. Mire esto, ahora el verso 11 al 13. Aquí es donde está el meollo del asunto. Y es donde Pablo ataca severamente a Pedro y a los que son como él. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, de los que se hacían creer que eran los más santos, los que pertenecían al pueblo, los llamados, etcétera, etcétera. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Okay? Estos tipos de la circuncisión que actúan en sí como incircuncisos, porque nuevamente esto no se trata de tu profesión pública de Abel. Muchos han profesado a Cristo, pero como dice Tito, amén, profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus hechos. Entonces Dios no se está dejando llevar por tu profesión pública. Muchos yo conozco que son cristianos, alaban a Dios, mucha lengua hablan en el templo, hasta predican y todo, pero son unos incircuncisos en el espíritu, en el corazón, porque no han tenido un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque son unos murmuradores y unos hipócritas, son como Pedro. Este linaje, esta generación salió de los lomos de los Pedros, son unos Pedros, son circuncisos en la carne, pero incircuncisos en el corazón, porque no tienen conocimiento de nada. Son este tipo de personas que parecen, pero no lo son.
Y nosotros tenemos que cuidarnos de tales gente, porque son unos hipócritas. Se pueden unir y pueden hablar contigo y todo. Eso es hasta que vienen otros que tal vez no están de acuerdo contigo, tal vez no comparten tus, ¿verdad? O sea, son personas irritantes, odiosas, rencorosas. Y por ende se terminan siendo personas que tienen sus propios, sus propios grupitos. Ellos le llaman, ¿verdad? No, solamente con nosotros te puedes unir. Con nosotros tú puedes compartir. Con ellos no puedes compartir. Pero luego hablamos de unidad. Luego somos atrevidos de hablar, de querer hablar y que de amor. Es por eso Pablo resistió a Pedro cara a cara. A Pablo no le importó que era columna. A Pablo no le importó que a él también se le había encomendado el apostolado. A Pablo no le interesó que Pedro en una ocasión había revelado la gloria de Cristo. No le interesó. ¿Sabe por qué no le interesó? Y no estamos hablando de aquí que Pablo fue uno que faltó el respeto a Pedro. No estamos hablando aquí que Pablo de momento se tornó en una persona rebelde y no se quería someter al liderazgo y a la función de Pedro. Es que Pedro era digno de condenar, como hay muchos hoy en día que son dignos de condenar. Hay personas, mi amado hermano, incircuncisos dentro de la casa de Dios, que hay que confrontarlos, así como Pablo hizo con Pedro. Son unos hipócritas y unos murmuradores. Son dos caras. Amén. Son personas, este es el comportar, y estos son fáciles de detectar, porque tienen su grupito, se dividen. Cuando no los ven los de su iglesia, pueden compartir contigo. Pero cuando ven un hermanito de lejos, amén, de momento ya tú eres enemigo. Se retraen de ti para que no tengan los otros nada de qué hablar. Entonces, este tipo de comportamiento es uno que demuestra, amado, que son incircuncisos, no tienen un encuentro con Dios, no son genuinos, no son verdaderos, son chapeados, son una copia. Amén. Y de este tipo de personas están dentro de la iglesia. Yo me atrevo a decir que más de un 50% son incircuncisos hoy en día dentro de las congregaciones. Son, mi amado, cizaña, son veneno para el pueblo del Señor. Pero nuevamente te puedes confundir porque hablan bien, hablan con el mismo lenguaje, alaban juntamente contigo las mismas canciones, leen de la misma Biblia, hablan del mismo Cristo. Pero una cosa es que hablen, una cosa es que practiquen, una cosa es que, amén, crean, y otra cosa es que verdaderamente se vean los frutos. ¿Por qué no pueden dar evidencia de lo genuino? Porque son unos incircuncisos. Y de estas personas tenemos que tener cuidado. Porque estas personas, mi amado, pueden hasta orar, aunque no entiendan el concepto del poder de la oración. Estas personas, mi amado, son murmuradores y son unos hipócritas. Y la palabra hipocresía del griego, amén, surge de una careta. Llevar una careta. Incluso hipócritas es otro término para actor. Estas personas son tremendos actores. Son personas, mi amado, que saben actuar, saben fingir. Por eso la Biblia nos dice que nosotros seamos sin fingimiento, que nuestro amor sea verdadero, que nuestra forma de tratarnos el uno con el otro sea sin fingimiento. Pero estas personas no entienden eso porque no son circuncisos de corazón. No tienen el espíritu. Son, como dice la Biblia, amén, nubes sin agua. Árboles otoñales, amén, que no dan frutos. Tienen hojas, pero no dan frutos. Están muertos, desarraigados. Amén. 2 veces preparados para la condenación. Son unos incircuncisos porque son murmuradores e hipócrita. Número 2, una de las otras características es que estos incircuncisos buscan alejarte de Cristo con el disimulo. Tú no te das de cuenta hasta que ya es tarde, hasta que ya estás remando en contra del viento. Mira lo que dice en Efesios capítulo, amén,
Vamos a buscar aquí en Efesios. Vamos a buscar Efesios. Gloria al que vive. Buscan alejarte y ya es tarde, muchachos, cuando uno viene a abrir los ojos. Es impresionante a veces, amén, como nosotros se nos pasa por alto muchas de estas cosas. Mira esto, en Efesios capítulo 2, vamos a comenzar en el verso 11. Mira cómo dice esta palabra. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. ¿Okay? Él está diciendo que los que en otro tiempo éramos gentiles, otro tiempo, noten el juego de palabras de Pablo, ¿okay? En otro tiempo, porque él hace él hace una comparanza de la carne versus el espíritu, o sea, el nuevo nacimiento. Por eso el juego de palabras. Dice, éramos llamados incircuncisión. En términos físicos, el gentil es llamado incircunciso conforme al judío, que es considerado circuncidado. Pero Pablo nuevamente hace la distinción de lo que es la carne y el espíritu. Dice el verso 12, en aquel tiempo estabas sin Cristo. Eso quiere decir que el hombre que está sin Cristo es dos veces incircunciso. Incircunciso en la carne porque es gentil, y incircunciso porque no tiene a Cristo. Quédense conmigo para que entiendan esto, porque esto es importante. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Noten todo lo que está perdiéndose el incircunciso. No tiene a Cristo, es alejado de la ciudadanía de Israel, no tiene esperanza, amén, y está totalmente alejado. O sea que hay un sinnúmero de cosas que se pierden. Dice, pero ahora en Cristo, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Quiere decir ahora que la sangre de Cristo es la que recoge, la que une, la que vindica, la que restaura, la que compone todas las cosas. Quiere decir que ahora ya no hay griego, ni judío, ni nada, porque ahora no se hace acepción de personas. Pero los que son incircuncisos del espíritu y de la carne buscan todavía alejarnos de Cristo. Estos son de las personas, mi amado, que buscan de alguna manera esclavizarnos de nuevo. Si no somos como ellos, si no hablamos como ellos, si no somos de la misma organización, si no somos, amén, de su misma red, de su mismo grupo, de su iglesia, somos considerados incircuncisos. Cuidados con eso. Con esto no te mezcles, con esto no hablen. Pero la Biblia no nos recomienda eso. La Biblia no habla de eso. Por eso yo digo, mi amado, que no todo el que dice ser de Dios es de Dios. Hasta el mismo diablo se viste como ángel de luz. Anda, mi Dios, aleluya. Yo creo que se dañó la transmisión ahora. ¿Sabes? Porque todos nosotros nos acostumbramos a llamarnos luz cuando en verdad portamos tinieblas dentro de nuestra vida, dentro del corazón. O sea, no es posible que tú y yo podamos decirnos, yo soy circuncidado, pero nuestras actitudes son unas deplorables. Nuestras actitudes son unas que buscan descalificarnos de eso que nosotros declaramos. Hay muchos que declaran muchas cosas, pero sus actitudes son distintas. Su forma de reprochar a otro es repugnante. Es algo que verdaderamente pone a uno a cuestionar y de dónde salieron estos híbridos, porque son híbridos. O sea, hay cristianos híbridos. Si se le pueden llamar cristianos a última hora, porque de cristiano no tienen ni un pelo, ni una gota.
Y yo estoy hablando de todo. A mí no me interesa si tú eres apóstol, pastor, evangelista, maestro, profeta, si tú eres un cristiano de limpiatoile, si tú eres uno que limpia la iglesia, si tú eres el líder, amén, si tú eres el que lambe los zapatos al pastor. A mí no me interesa. Si tú eres una persona que tú actúas como un hipócrita y murmura, y eres una persona que con tus actitudes y tu forma de ser y tu forma de interpretar la Biblia busca alejar a la gente de Dios, usted es un incircunciso y de ti hay que tener cuidado. O sea, de ti yo me tengo que cuidar, no del pecador. Yo me tengo que cuidar de ti si tú eres uno que cae dentro de esta categoría. No del narcotraficante. Yo me tengo que cuidar de ti, no de Chapo Guzmán. Es de ti que me tengo que cuidar. Amén. O sea, no es de los carteles en Colombia. Es de ti que yo me tengo que cuidar. ¿Ah? O sea, es de los charlatanes, de los sinvergüenzas que se meten dentro y se incrustan dentro de los templos. ¿Ves? O sea, no es de las pandillas que yo me tengo que cuidar. Es de ti. O sea, es de ti. No es del ladrón. Es de ti que eres un circunciso y te haces pasar como uno que eres circuncidado. Son de las personas sin espíritu, sin visión, sin palabra, lo cual la consecuencia de eso es sin gracia. Por eso son desgraciados. Son gente sin amor, son gente sin misericordia, son gente que no saben lo que es el perdón de Dios y por ende son personas que no son restauradas. De esas son las personas que yo me tengo que cuidar. O sea, no es del estafador. No es ¿verdad? Del que abiertamente dice yo soy tu enemigo. No. Son de los que se están escondidos. Y con sus actitudes, tarde que temprano buscan alejarnos de las cosas de Dios. Porque esto es lo que Pablo está hablando aquí en Efesios capítulo 2, versos 11 al 14. O sea, al 13. Él está hablando aquí que en una ocasión, cuando no teníamos a Cristo, estábamos perdidos, estábamos alejados de Dios, de su ciudadanía. Amén. Estábamos en tinieblas, no había paz, estábamos fuera de las promesas y de la cubierta de Dios. Pero ahora, anda, papito Dios, ahora en Cristo, amén, hemos sido ahora considerados circuncidados, no en la carne, sino en el corazón y en el espíritu. De eso es lo que tenemos que preocuparnos. No es de que nos vean a nosotros muy santos por fuera. Porque como le leí en Romanos, de nada vale de que un judío, por ejemplo, venga y diga que él es circuncidado porque es judío y que obviamente por su tradición y su costumbre y por mandato de Dios que está dictado en Levítico, que se sabe que tiene que circuncidarse porque como parte de su tradición. Pero de nada vale que un judío me hable a mí de que es circuncidado y que por conforme a su raza, su genealogía, amén, y su conexión a ser parte del pueblo hebreo, de nada vale de que sea circuncidado si es uno que, amén, afrenta la ley y es uno que abroga la ley. Eso fue lo que pasó con los fariseos. Eran personas, mi amado, que cargaban con estos flecos y parecían hombres de Dios. Y tú los veías con estas túnicas y tú los veías con el pecherín, y con el urim y el tumim, el pectoral en el pecho y cargaban con todas estas cosas que los identificaba exteriormente. Pero Jesús descubrió que eran sepulcros blanqueados, que sus corazones, dentro de ellos, amén, lo que habían era un cementerio, amén, de huesos secos. Estaban llenos de tinieblas, eran personas odiosas, rencorosas, eran personas envidiosas, celosas, eran personas, mi amado, que sus corazones estaban siendo cauterizados por el pecado. Por eso no reconocieron a Jesús. Y Jesús los delató. Y ustedes son personas circuncidados por conforme a la ley, el mandato de la ley, pero ustedes quiebran los mandatos de Dios. Porque no es el que profesa creer en Dios, amén, o las maravillas de Dios con su boca, sino el que lo hace con la abundancia de su corazón. Entonces, por eso yo te digo, cuídate del incircunciso, porque están en medio de nosotros. Y tercero,
Una de las terceras características para identificar a estos incircuncisos es que tienden a presentar fuego extraño. Tienden a presentar fuego extraño. Vámonos a Levítico, capítulo 10 por un momento. Muchos saben esta historia. Este fue el peligro y la consecuencia que sufrieron los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón, noten esto, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, eran sacerdotes. Para que no se equivoquen. Fuego extraño es lo que hacen estos incircuncisos de corazón. Miren lo que dice la palabra. Vamos a leerla, porque esto es importante. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Cuál fue el pecado de ellos en sí? Porque mucha gente piensa que este fue un pecado de ignorancia. No lo era. Esto no es un pecado de ignorancia. La ignorancia que hoy en día muchos quieren profesar. Ay, es que yo no sabía que eso no se podía hacer. No. Esto no es un pecado de ignorancia. Esto no era que ellos no sabían que ellos no podían hacer eso, porque mira lo que dice el verso 3, el mismo Moisés lo dice, entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Sabe por qué Aarón cayó? Porque estaba dictado en la ley. Ellos sabían. Entonces esto no es un pecado de ignorancia. Entonces ¿cuál es el pecado? El pecado de la presunción. Los hijos de Aarón presumieron algo equivocado. Presumieron de que ellos podían ofrecer este tipo de fuego. Amén. Cuando número uno, Dios no los había mandado. Y segundo, porque la presunción, la falsa presunción que a veces nosotros presumimos, es la que comienza en el corazón. Cuando tú comienzas a presumir algo que tú no eres, es un tipo de falsedad. Es un tipo, amén, de hipocresía. Y es un peligro, porque lo que hace es que contamina el corazón. Tú podrás tener buenos pensamientos, pero si tu corazón es uno, amén, que se está tornando, amén, fuera de las cosas y los conceptos de Dios, tú te consideras un incircunciso. Entonces, las personas incircuncisas tienden a ofrecer fuego extraño. Estas personas presumen ser algo que no son. Se ven lindos por fuera, aparentan que son estas personas que ven visiones, que hablan de parte de Dios, pero son unos incircuncisos. Dios no los ha mandado. Dicen que Dios dijo, pero Dios no ha dicho nada. Juran que lo que ellos están dando, amén, es algo de Dios. Lo mismo hicieron ¿verdad? Los hijos de Aarón. Ellos pensaron que porque ellos eran hijos, amén, de Aarón, y que también compartían el sacerdocio, que ellos podían canalizar, amén, este tipo de ofrecimiento, que ellos podían, amén, ser de alguna manera ese objeto o ese instrumento para ofrecer un fuego que Dios no mandó a hacer. Y muchos de nosotros, amén, gloria al Señor, y lo digo porque la mayoría están dentro del pueblo. Hay personas con esta falsa presunción que creen que ellos son vasos que pueden ser usados por Dios. Y claro, Dios respalda su palabra. Dios nunca va a avergonzar la palabra. Puede avergonzar el portador, pero no avergüenza su palabra. Porque dice la Biblia que su palabra, cuando sale de su boca, va a hacer lo que tiene que hacer. Amén. Si va a ministrar, aunque el portador, aunque el vaso esté sucio. Eso hay gente que no entienden eso, pero es la verdad. Dios respalda su palabra, pero luego castiga y resuelve el asunto con el portador, con el vaso. Y muchos de nosotros, mi amado, gloria al Señor, tenemos que tener cuidado con estos incircuncisos que no son circuncidados de corazón. Son personas que aparentemente te pueden dar una buena palabra. Son personas que portan este fuego extraño. Mira, la Biblia habla de 7 cosas extrañas y estas son una de ellas. El fuego extraño que hoy en día muchos portan. Juran tener unción y no saben nada de unción. Juran tener una palabra profética y de profecía no saben nada.
Tacho, no reciben ellos mismos una palabra de profecía, mucho menos van a poder profetizar. Juran decir que Dios le habló, pero no le hable a ellos primero. Mira qué cosa. No, eso es lo último. Eso es descaro. Para mí eso es descaro. O sea, no puede ser que Dios te hable a ti. Amén, que Dios te dé una palabra para alguien, pero no te habla a ti de tu condición. No te habla a ti de tu rebeldía. No te habla a ti, amén, de tu falta de amor. No te habla de a ti de tu comportamiento, tu actitud, de cómo tú tratas a las demás personas. No puede ser. No puede ser y no puede ser. No puede ser. O sea, estamos viviendo en una era donde parece ser que el fuego de Dios es fácil replicarlo. El fuego de Dios genuino, hay muchos que son unos copiones, hay muchos piratas dentro del pueblo de Dios, que les gusta piratear el fuego de Dios, pero Dios los delata, Dios los pone a descubierto, te ha dado a ti y a mí el poder de la visión, el poder de discernir, para que nosotros podamos discernir quiénes son, amén, los que están verdaderamente dentro de nosotros y que nosotros podamos hacer la distinción como hizo Pablo. Saber distinguir los que son circuncidados de verdad, de corazón, de espíritu, amén, versus los que no son circuncidados, que solamente tienen la circuncisión, amén, de la letra, pero no del espíritu, no del corazón. Son personas, amén, que aparentan, parecen ser, son muy bonitos, se pasean entre nosotros, parecen portar luz, pero no son luz. Amén. Están apagados por dentro. Están alejados del amor de Dios. No tienen la gracia ni el favor de Dios sobre su vida. Pero estas personas murmuran y son unos hipócritas. Son personas que buscan alejarte tarde que temprano porque te hacen sentir, amén, que lo que tú conoces, amén, de parte de Dios no es suficiente. Estas personas te buscan alejar y te buscan esclavizarte de nuevo. Amén. Buscando, amén, que tú seas, amén, que de alguna manera estas personas te hacen pensar que ellos tienen la porción mágica, que ellos son los que tienen la receta específica de cómo tú buscar de Dios, de cómo tú ser, amén, un cristiano excelente, amén. Y con estas cosas, mi amado, tú te sientes inferior, tú te sientes que tú no estás haciendo nada, tú te sientes que tú estás excluido y te alejan de Dios sin darte de cuenta. Y por último, son personas que presentan por la falsa presunción un fuego extraño. Fuego extraño, mi amado. Por eso que las iglesias hoy en día no se mueve nada. Tacho, ni los parapelos. Antes te escuchaba decir a la gente, ahí se me pararon los pelos. Ni eso ya. Ya no hay ni parapelo, mi amado. Que por lo menos el parapelo te hacía sentir que algo se estaba paseando. Ya ni eso, ni parapelo. Lo que hay es un nivel. Hoy en día lo que hay es un culto de abostezar. La gente traga más mosquitos y moscas dentro de los cultos, mi amado, que los que alaban a Dios. Porque lo que hay es un adormecimiento hoy en día por gente como esta. Por incircuncisos dentro del pueblo y de la casa de Dios. Por eso yo te digo en esta tarde, cuídate de ese incircunciso. Tú y yo tenemos que ser como David. ¿Quién es este incircunciso que se atreve a venir a retar al escuadrón y al ejército de Dios? ¿Quiénes son estos incircuncisos? Hay que hacerle frente, mi amado. A estas personas hay que buscar la manera de pararlo, detenerlo, delatarlo, dejarle saber, mi amado, que así no se puede. Así jamás Dios va a hacer milagro. Así jamás Dios se va a manifestar. Así jamás vamos a ver liberación, ni mucho menos avivamiento. No me hablen de avivamiento, mi amado, más. Yo no quiero ni escuchar más de estos tipos, amén, de deseos. Amén, porque lo que son deseos, caprichos de los hombres. Pero si no nosotros mismos no nos ponemos en una posición para que Dios pueda descender y la Chequina de Jehová visitar el pueblo y su casa, jamás veremos cambios. La gente enferma entrarán y saldrán peor, saldrán con otra condición médica. Entrarán endemoniados y saldrán peores, mi amado, con el trono del diablo asentados en sus corazones. Amén. Entrarán vendados y saldrán vendados y encadenados también. ¿Por qué? Porque no habrá poder. No tendríamos ni tan siquiera, amén, el poder para reprender un catarro. Mucho menos, gloria al Señor, todos los problemas que hoy en día muchos hermanos enfrentan. Cuídate del incircunciso, el que no tiene el espíritu, el que no lo es de corazón, el que no ha sido transformado, el que no ha visto la gloria de Dios, el que no ha tenido un encuentro con Dios. Cuídate de ese, no del ladrón, no del vecino, que es un... Es más, yo prefiero confiar en el ateo,
Porque yo por lo menos sé lo que él cree. ¿Ve? Y por lo menos ahí habría una oportunidad de verdaderamente presentarle la verdad, pero de un cristiano incircunciso. Tacho, eso es lo peor que ha visto. Y se están viendo ahora por masas. Se está viendo ahora más rampante que nunca, mi amado. Gente que, como dijo Tito, son de los que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Amén. Estas personas están circulando dentro de nosotros, vienen con títulos. Evangelistas, pastores, predicadores, exhortadores, laicos, lo que sea. Tienen títulos. Vienen de una denominación. Tienen una creencia bíblica. Se llaman cristianos. Son personas que predican de los púlpitos, ministran, ponen las manos. Aparentemente reprenden un demonio que ni ellos mismos tienen el poder para reprenderlo de sus propias vidas. Amén. Estas personas están causando un caos, una crisis hoy en día dentro de la iglesia. Y como si fuera poco, lo más terrible es que Dios dice que tiene que crecer la cizaña adentro junto con el trigo. Que Él es el que es responsable de ese día, de ese gran día, de Él hacer la separación. Y de echar la cizaña en el fuego donde allí arderá y será el crujir de dientes. Pero yo te digo en esta tarde, cuídate del incircunciso. Porque habla bien, habla bonito. Tiene el mismo aroma aparentemente. Pero son unos falsos, unos hipócritas. Y están encubiertos. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, mi amado, gloria al Señor. Le pedimos al Señor que sigan orando por nosotros. Nosotros estamos aquí, gloria al Señor, con un propósito, para siempre enseñar la palabra de Dios. Queremos, amén, dejarle saber a usted, mi amado, que nosotros seguiremos luchando, seguiremos peleando, seguiremos cuidándonos de estos detractores de la ley de Dios, de la ley de Cristo. Y estaremos, mira, con ojos abiertos. Porque nosotros no podemos desenfocarnos. Nosotros no podemos quedar amedrentados por las amenazas del filisteo. Para nosotros estos son filisteos. Estos son personas, mi amado, que son personas que se oponen a todo lo que es y se proviene de Dios. Pero tú cuídate de ellos. Porque parecen, pero no son. Muchas bendiciones. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima. Chao.